Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos mantienen pegados a la pantalla. Como siempre estoy aquí para traerles la información más candente y los detalles más exclusivos del mundo del entretenimiento turco, y hoy, prepárense porque el tema que les traigo es explosivo. Hoy vamos a hablar de una bomba que explotó en el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que también hay un tercer protagonista, el director, el responsable de orquestar todo, y la palabra despido está en juego. Sí, escucharon bien. Reúnanse porque hoy desentrañaremos la misteriosa reunión secreta y el posterior despido que sacudió el mundo de la farándula turca. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero hacer una pequeña pausa para darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Muchísimas gracias por unirse a la familia. Y para los que ya son parte de este club de chismosos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí, créanme, la información vuela. Ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las reuniones clandestinas, los rumores y los despidos inesperados. La historia, como todas las buenas historias, está llena de matices y, por supuesto, de secretos. Todo comienza con el final de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air para nosotros, que protagonizaron precisamente Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno a nivel mundial, y la química entre Kerem y Hande era innegable. Su relación, que comenzó en la pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Todos los fans suspirábamos por ellos. Después de finalizar la serie y con la relación sentimental de Kerem y Hande también terminada, cada uno siguió su camino profesional. Kerem, como siempre, continuó cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y proyectos. Hande, por su parte, también siguió creciendo en su carrera, recibiendo ofertas y participando en diferentes producciones. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, los rumores siempre están a la orden del día. Y en esta ocasión, los rumores giraban en torno a un posible reencuentro profesional entre Kerem y Hande. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Habría una nueva serie que los reuniera en la pantalla? La especulación era intensa y los fans, como siempre, estaban emocionados. La situación dio un giro inesperado cuando se filtró la noticia de una reunión secreta. ¿Quiénes participaron en esta reunión? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Cuál era el objetivo? Los detalles eran escasos, pero la noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a investigar y a publicar sus propias versiones. Lo que se supo extraoficialmente es que la reunión involucraba a Kerem Bürsin, a Hande Erçel y a un director de renombre en Turquía. Este director, aparentemente, era el encargado de liderar un nuevo proyecto, una serie que tenía como objetivo reunir nuevamente a Kerem y Hande en la pantalla. La expectativa era enorme. La idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en una serie generaba una gran emoción. Los fans estaban ansiosos por saber si la serie se haría realidad, qué tipo de historia contaría y cuándo se estrenaría. Pero como les decía, la historia dio un giro inesperado, y aquí es donde entra en juego la palabra despido. Sí, así como lo escuchan. Y no estoy hablando de un despido de Kerem o de Hande, no. El despido fue aparentemente el del director que lideraba el proyecto. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? Las respuestas, como suele suceder en estos casos, no son fáciles de obtener. Las fuentes son diversas y la información es contradictoria. Pero según los rumores que circulan, la razón principal del despido del director podría estar relacionada con diferencias creativas y con la visión de la serie. Al parecer, Kerem Bürsin y Hande Erçel, por alguna razón, no estaban de acuerdo con la dirección que el director quería darle al proyecto. Otros rumores apuntan a que la relación entre el director y los protagonistas no era del todo buena. Se habla de tensiones en el set, de desacuerdos en la toma de decisiones y de una falta de comunicación efectiva. En resumen, todo parece indicar que el ambiente de trabajo no era el mejor. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Quién fue el responsable del despido? ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron algo que ver?
¿Tomaron una postura firme en defensa de sus ideas y lograron que el director fuera destituido? ¿O fue una decisión tomada por la productora, cansada de los conflictos y de los desacuerdos? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Pero lo que sí es cierto es que el despido del director sacudió el mundo de las telenovelas turcas. La noticia se convirtió en tema de conversación en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Los fans, por supuesto, no se quedaron callados y expresaron sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Algunos defendían al director, argumentando que había sido injustamente despedido y que tenía una visión artística valiosa. Otros, por su parte, apoyaban a Kerem y Hande afirmando que tenían derecho a defender sus ideas y a exigir un proyecto que reflejara su visión creativa. Mientras tanto, el proyecto de la serie quedó en el limbo. ¿Qué iba a pasar? ¿Se buscaría un nuevo director? ¿Se cancelaría la serie? ¿Kerem y Hande buscarían nuevos proyectos por separado? Las preguntas eran muchas y las respuestas, como les decía, eran escasas. Pero la historia, como todas las buenas historias, continúa. Y en este caso parece que hay un nuevo capítulo por escribir. Según los últimos rumores, la productora estaría buscando un nuevo director para el proyecto. Y no solo eso, sino que también estarían considerando hacer algunos cambios en el guión y en el concepto general de la serie. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el proyecto sigue en pie? ¿Significa que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos? La respuesta por el momento es incierta. Pero lo que sí es seguro es que la expectación sigue siendo enorme. La reunión secreta, el despido del director, los rumores, las especulaciones, todo esto ha generado una gran expectación en torno a este proyecto. Y los fans, como siempre, están ansiosos por saber qué pasará. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de emociones, de dramas y de secretos. En segundo lugar, que las relaciones entre los actores, los directores y las productoras son complejas y a veces conflictivas. Y en tercer lugar, que los fans juegan un papel fundamental, ya que sus opiniones y sus expectativas pueden influir en el rumbo de los proyectos. En resumen, la reunión secreta entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y el director, que inicialmente parecía ser un proyecto prometedor, terminó en un despido y en un sinfín de rumores. La historia continúa y los fans, como siempre, están a la espera de más noticias. ¿Volverán a trabajar juntos Kerem y Hande? ¿Qué tipo de proyecto están preparando? ¿Quién será el nuevo director? Solo el tiempo nos lo dirá. Y aquí termina el chisme de hoy, pero recuerden que esto es solo la punta del iceberg. La industria del entretenimiento turco es un universo lleno de sorpresas, de secretos y de dramas. Y yo, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados y para contarles todo lo que sucede. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este chismecito. A mí me encanta compartir con ustedes. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos? ¿A quién apoyarían? Déjenlo todo en los comentarios. Y no olviden, por favor, darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que así no se perderán ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.